El estudio bíblico de hoy lo hemos titulado La justicia de Dios. Va a ser precisamente un repaso, analizando bastante profundamente los 10 mandamientos que fueron dados al pueblo hebreo cuando salieron de Egipto y que fueron entregados en 2 tablas por Dios mismo a Moisés. Vamos a ver cómo en la ley de Dios hay justicia, pero también hay misericordia. Las 2 cosas se complementan y se compenetran. Vamos a empezar el estudio, cómo no, con una oración antes de abrir nuestras Biblias. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el estudio que vamos a tener ahora. Te queremos pedir que el Espíritu Santo nos ayude a que nuestra claridad mental sea alta y podamos discernir todo lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Ayúdanos a comprender la enorme importancia del estudio de los 10 mandamientos, pero que no quede solo como una teoría, sino que quede como una práctica en nuestras vidas. Ayúdanos a cambiar todo lo que tengamos que cambiar, por más que nos llegue a costar. Perdona nuestros pecados, bendícenos, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Para empezar, vamos a ver cómo la ley, los 10 mandamientos, son un reflejo del carácter de Dios. Y esto vamos a ver cómo a través de distintos textos compararemos lo que habla de la ley y lo que se habla de Dios. Y veremos cómo nos está dando los mismos atributos. Con lo cual vamos a demostrar cómo la ley, por tanto, es el mismísimo carácter de Dios. Si Dios no cambia, según dice el texto bíblico, ¿podemos pretender que su ley va a cambiar? Si es un reflejo de su carácter, sería absurdo, ¿no? Miremos, para empezar, el texto que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 34 y versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí nos da distintos atributos sobre Jehová. Es fuerte, pero es misericordioso y es piadoso. Tarda para la ira, pero además es grande en misericordia y en verdad. Ya veis qué cualidades, ¿no? Pues vamos a ver ahora en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Ya estamos viendo la correlación de atributos entre el mandamiento y lo que es Dios también. Ahora veamos Juan 17, 25. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Dice que es Padre justo, la misma cualidad, el mismo atributo que la ley. Y miremos en el Salmo 119, el más extenso de toda la Biblia, leamos el versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Una vez más, igual que el carácter de Dios, es justo. Por tanto, ya vemos cómo el carácter y la ley son la misma cosa. Si Dios no cambia, la ley no puede cambiar, es inmutable, es lógico. Y vamos a ver ahora quién escribió precisamente la ley. Leamos en el libro de Éxodo el capítulo 24 y leeremos el versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Quién los escribió? Dios. Miremos también del mismo libro, el capítulo 31, y leamos el versículo 18.
y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios mismo es el que escribió sobre esas tablas. Por tanto, hay algo muy importante en esto. Fijémonos cómo las tablas, esas 2 tablas en las que estaban repartidos esos 10 mandamientos, no eran unas tablas de madera que se corrompe, ni estaban escritas sobre un papelito, un pergamino, sino que estaban escritas sobre bloques de piedra. La piedra es un material que enseguida se deshace, ¿verdad? No. La piedra es un material duro, consistente para siempre. Escrito con el dedo de Dios, es grabado allí. Nos está dando toda la sensación de que es algo que es para siempre, que es inmutable, que es eterna, y proviene de Dios. Fijémonos qué diferencia entre la forma en que es dada la ley de los 10 mandamientos y la forma en la que se dan todas esas leyes que aparecen en el libro de Levítico, que eran la forma de oficiar que ellos deberían tener con el tabernáculo, ese santuario que iban llevando, que era una tienda que se montaba y se desmontaba, donde harían sus rituales, sus sacrificios. Todas las otras cosas fueron escritas por Moisés, y fueron escritas no en piedra, sino sobre los rudimentos que ellos tenían para poder escribir, plasmarlo. Y eso jamás fue puesto dentro del arca de la alianza, sino que fue puesto al lado. Dentro del arca de la alianza solo se pusieron los 10 mandamientos de Dios. Cierto que había el maná y la vara de Aarón que reverdeció, pero como ley, lo que se puso allí fueron los 10 mandamientos. Con esto nos estaba diciendo de que eso era un lugar sagrado, que permanecería para siempre, inmutable. Pero la otra ley sería caduca, por eso no se ponía dentro, sino al margen, fuera. Esto es muy importante, porque muchas veces las personas dicen, no, la ley de los 10 mandamientos está abolida con Cristo en la cruz. Esto es la solemne tontería más grande que se puede decir en el mundo cristiano. Porque la ley que quedó abolida era la ley de los rituales que se les dio al pueblo hebreo, que simbolizaban la venida de Jesús en Belén, y cuando todos se cumplieran en su muerte en su cruz. Pero en los 10 mandamientos la diferencia es abismal. Siguen estando, y veremos a través de estos estudios, y como también mostramos en las conferencias del Gran Engaño, en las conferencias de la 8 a la 10, cómo la ley de Dios sigue estando en plena vigencia. Vamos ahora ya a ver cuál es el principio en la que se basa la ley de Dios. Hay un principio por encima de todos. Dios tiene una característica. Se define en la Biblia que Dios es amor. Por tanto, su ley, ¿qué va a ser si es reflejo de su carácter? Amor. ¿Cómo? Algo que se manifiesta, que si dice no harás esto, no harás lo otro, esto es amor, esto es una prohibición, dice mucha gente. Hay cosas que pueden ser prohibiciones, pero que se hacen por amor. Si nosotros tenemos un hijo, tú le dirás, sí, sí, niño, échate al fuego. No, le dirás, no te eches. ¿Por qué? Por amor, porque sabes que si lo hace se va a quemar. Dios hace exactamente lo mismo con nosotros y su ley. Se hace por amor, para nosotros. A Él no le hace falta eso, a nosotros sí. Veamos cómo en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos del 37 al 40, se nos habla de ese principio que es la ley de Dios, basado en el amor. Capítulo 22 de Mateo, versículos del 37 al 40. Cuando alguien se le acerca a Jesús, le dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si nos damos cuenta, nos está resumiendo Jesús el contenido de los 10 mandamientos en 2 tablas. Jesús no está diciendo que los 10 mandamientos ya no sirven, que todo se basa en amor a Dios y amor al prójimo y ya está, sino que nos está diciendo que esos 10 mandamientos se resumen de este modo. La primera tabla, que es la que hoy vamos a estudiar, es la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios. Y la otra tabla es cómo nos relacionamos con el prójimo. Evidentemente, todo esto está basado en el amor, sin lo cual nada tendría sentido. Hoy estudiaremos los primeros 4 mandamientos, que son los que se encuentran en la primera de las tablas. Nuestra relación directa con Dios. Nuestra relación con el prójimo lo vamos a estudiar en el próximo estudio bíblico, si Dios quiere. Vayamos pues entonces, en el lugar donde se encuentran los 10 mandamientos registrados en la Biblia por Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 20. Sé que algunas personas, sobre todo si son católicas, cuando lean los 10 mandamientos escritos en la Biblia, van a darse cuenta de que hay algo que no les va a cuadrar. Porque ellos habrán estudiado en los catecismos católicos otros 10 mandamientos distintos a los que hay aquí. Algunos son iguales, otros no. Uno no es igual, otro desaparece. Qué cosas más raras, ¿verdad? En las conferencias del Gran Engaño todo esto está muy bien explicado, sobre todo de la 8 a la 10. Os remito a ellas para que lo podáis entender mejor. Pero ahora vamos a ver nosotros cuál es ese primer mandamiento que aparece aquí, dado por Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahora les dice cuál es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Era muy habitual que en esas épocas todo el mundo tenía muchas divinidades distintas. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él es el único Dios. Y ahora decimos, bueno, esto eran cosas de antes, claro, este mandamiento a nosotros ya, pues como que no. ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Nosotros no tenemos dioses ajenos delante de Dios? Vamos a ver qué nos cita la Biblia, que pueden ser dioses ajenos que tengamos en nuestra vida. Y a veces no nos damos cuenta o no lo valoramos en el mismo sentido. Leamos en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, cómo el apóstol Pablo nos refiere a algunos dioses ajenos. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero. ¿Cómo se está rigiendo este mundo? Por el dinero. El papado está hablando mucho sobre la crisis debido a lo mal que se ha llevado todo, que todo se intenta llevar al sistema económico y se deshumaniza. Ellos mismos que han provocado esto sabían que el amor al dinero es lo que hacía que todo fuera hacia donde ellos querían, aprovechándose de la cualidad tan triste humana que es querer dinero, sea como sea, pues han creado este movimiento de crisis para poder dar una solución después. Pero mientras tanto, esto no es una mentira. El amor al dinero está llevando a la sociedad a todo lo que haga falta por obtener este recurso. ¿No estamos viendo cuando una familia parece que está muy tranquila, muy bien unida, hay una herencia porque se ha muerto el padre y de repente la que se lía en esa casa? Todos quieren dinero. Los tíos, los primos, los hijos, todos. ¿Qué pasa cuando por dinero nosotros dejamos de cumplir algún otro mandamiento, como vamos a ver en el cuarto? Por recibir ciertos ingresos, porque es que si no nos vamos a morir de hambre. ¿Sí? Vamos a ir viendo, como hay otro texto, además, también escrito por el apóstol Pablo, que se encuentra en Filipenses capítulo 3 y versículo 19, y nos refiere también otros dioses ajenos.
el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando nosotros leemos esto, automáticamente pensamos, ñam ñam, comida, cuyo Dios es el vientre. Es cierto, ¿eh? Esta aplicación es cierta. Yo no sé si esto pasa en todos los países, en España, en Cataluña también, cómo no. Cuando ponéis programación de televisión, no sé si a vosotros o si os habéis dado cuenta, percatado del asunto, mucha programación va de programas de cocina. Pero poniendo esto y lo otro, y qué bueno queda, y poniendo no sé qué, no sé cuánto, y la gente se traga todos estos programas, que además, normalmente, son todo menos comidas sanas, menos comidas que convienen al cuerpo humano. Pero la gente los devora, estos programas, y los recetarios, venga, va, y esto que es muy suculento, y esto que... Y se está viviendo para gula. Luego hay obesidad por todas partes. Luego estamos viendo cómo la gente para comer son capaces de lo que sea, y comer tantas veces como haga falta, y así el Dios está siendo el vientre. Así no vamos bien, porque cuando nosotros contaminamos nuestro cuerpo con alimentos que en verdad no lo son, estamos afectando nuestro cerebro. Como consecuencia, espiritualmente vamos a declinar. Y mentalmente también vamos a ser más cortos. Y esto es muy importante, porque en el último tiempo que estamos viviendo, necesitaremos tener una clara comprensión de las cosas de Dios y de los eventos que se producen. Y para percibirlos bien y poder estar en consonancia íntima con Dios, necesitamos tener un conducto muy afinado, muy abierto, totalmente limpio. Todo lo que nosotros comemos, eso vamos a ser. Es una ley de la naturaleza, y es así. Pero yo no sé si os habéis dado cuenta que en este mismo versículo nos dice, y cuya gloria es su vergüenza. El vientre, ¿qué hay en el bajo vientre? El sexo. El sexo, además, está siendo en esta sociedad el otro gran Dios. Cuanto con más vayamos, chicos, chicas, lo que sea, mejor. Cuanto más gozo experimentemos autocomplaciéndonos, mejor. Todo va así. Es lo que se nos está inculcando continuamente. Eso es bueno, se nos dice. Y cuando oyes conversaciones, al menos en este país, muchas veces van de lo mismo. ¿Cuál es nuestro verdadero Dios? ¿Ese? Fijaos cómo podemos tener dioses ajenos. No solo es cuestión del pasado, nosotros actualmente podemos tener muchos. El cristiano tiene que ser una persona centrada, equilibrada, atemperada, con templanza. Y eso no siempre es fácil en esta sociedad, que nos imbuye a todo lo contrario. Y que nosotros ya nos va bien tantas veces, ¿no? Volvamos al libro de Éxodo para analizar el segundo de los mandamientos de Dios. Capítulo 20, versículos del 4 al 6. Y aquí los católicos deberán mirarse muy bien estos 3 versículos que vamos a leer, porque se van a sorprender mucho, porque en el catecismo resulta que no aparecen. ¿Por qué será? Dios dijo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por tanto, no podemos hacer esculturas para adorarlas. Tengan la forma que tengan. Y entonces alguien se puede preguntar, ¿y por qué cuando vas a una iglesia católica está llena de imágenes? Sean de Jesús, sean de la Virgen, sean de los santos. Si el mandamiento dice de que no hemos de hacer imagen de nada de todo esto.
¿Sabéis? Hay personas que cuando leen este texto solo lo aplican a la antigüedad, porque los antiguos paganos, ¿qué hacían? Adoraban, bueno, ya lo veis en Egipto, veis en Babilonia, veis en todas partes, adoraban animalitos y cualquier otra cosa. A la creación la adoraban, en vez de adorar al Creador. Pero el cristianismo ha caído en lo mismo, el cristianismo católico. Y lo que ha hecho no es otra cosa que seguir traspasando este mandamiento. Por eso este mandamiento no aparece en sus catecismos, aunque sí en sus Biblias. Pero bien, ya sabéis que ellos la excusa que ponen es que tienen la facultad, el poder otorgado divinamente para cambiar las cosas. Qué triste, ¿no? Qué triste, si Dios no cambia, y ellos lo van a hacer, el cambiarlo de Dios. Bueno, quien se lo quiera creer, que se lo crea. Vamos a ver ahora cómo en la Escritura, en el libro de Deuteronomio, también escrito por Moisés, en el capítulo 4, vamos a leer versículos del 15 al 19, vamos a ver una ampliación precisamente de este mandamiento. Por si a alguno no le había quedado bastante claro, vamos a leerlo en estos versículos. El versículo 15 nos dice en adelante: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Está hablando de cuando Moisés se le aparece en la zarza ardiente Dios y no ve ninguna figura. Ni cuando se les dan los mandamientos ven truenos, relámpagos, ven de todo, pero no ven ninguna figura. Dios, conociendo lo tontos que somos como humanos, sabía que si se mostraba, automáticamente haría unas figuritas para adorarlas. Y evitando eso, Dios, sabiéndolo, ya dijo, pues no, yo aquí no muestro ninguna imagen, porque si no, pasará lo que pasará. Pues vamos a ver ahora, ¿qué más nos dice el texto? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Más claro no puede ser. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna, y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. No solo se trata de no adorar imágenes de animalitos, ni de personas, sino además, fijaos bien, del ejército del cielo, sol, luna, estrellas. ¿Qué se está haciendo? Los pueblos antiguos no adoraban los astros. ¿Y qué está haciendo la astrología basándose en sus cartas y predicciones? En los astros. Dios puso eso como parte de la creación para nuestro beneficio, para lecciones que nos quiere dar, pero jamás como si allí se tuviera que revelar el futuro de cada ser humano, con lo cual debemos tener claro que son obras creadas por Dios, pero no merecen ser adoradas, sino que deben llevarnos a adorar al Creador, que es muy distinto. Y ahora veamos un texto en Isaías, capítulo 44, y versículos del 9 al 19. Veremos cómo Dios habla de la idolatría aquí. Y veréis qué descripción y qué mofa se hace de las personas que se dedican a hacer imágenes y adorarlas. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán, y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón,
a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Pues bien, ¿sabéis? Aquí en Girona hay una población llamada Olot, donde es conocida por la imaginería, porque es un lugar donde se dedican a hacer imágenes y venderlas y exportarlas por todas partes, de santos, vírgenes, Jesuses. Todo esto es vanidad, no es el único lugar, hay muchas partes que se hace esto. En las iglesias se nutren de gente que vive de hacer estatuas. Pues todo esto es despreciable a los ojos de Dios, porque es realmente absurdo cómo una imagen nos va a ser el ídolo de nuestra vida. Id a casa de alguien que tenga una imagen así, o que os la regale a vosotros y vosotros cojáis eso y decid: esto es porquería, esto es totalmente contrario a Dios, rompedla. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Estás ofendiendo al otro, ¿verdad? Pues estaríamos haciendo la voluntad de Dios, porque esto es una abominación a los ojos de Dios. Quizá no lo vamos a hacer para no tener una polémica con la otra persona y así poderle, quizás dialogando, ayudarle a entender las cosas. Pero no haríamos nada malo rompiendo una imagen, porque es una imagen, va contra los mandamientos de Dios, y que es obvio, porque nosotros no debemos centrarnos en una cosita, debemos centrarnos directamente en Dios. Y ahora veremos cuál es la forma de adorar correctamente a Dios. No me la invento yo, no estoy diciendo ningún disparate, y ahora lo veréis. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, veremos qué palabras tan claras de cómo debemos adorar nosotros a Dios. Versículos 23 y 24, palabras de Jesús además. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Nosotros debemos adorar en espíritu, no debemos adorar a una imagen. Nuestra relación con Dios puede ser en cualquier lugar sin necesidad de ninguna estatuilla. Nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Lo otro es terreno satánico, y debemos tenerlo claro. Y la gente que se pregunte: bueno, ¿y entonces cómo hay imágenes que lloran o que sangran? Pues esos son milagros satánicos, si verdaderamente es un hecho probado. Porque eso no proviene de Dios. ¿Cómo va a ir en contra Él mismo de lo que ha escrito o de lo que ha dejado plasmado para nosotros? Es imposible. Pero Satanás sigue cautivando a miles de personas con estas bobadas. Pues la gente que ahora sabe esto necesitará tener mucha sinceridad para decir: es verdad, está escrito por Dios, ¿cómo voy a ir yo contra Dios? Pero se les presentará el dilema de que su iglesia de toda la vida les ha enseñado lo contrario. Pues hay que cambiar. Cuando algo no está bien, debemos cambiarlo. Y Dios nos va a ayudar, por supuesto. Pero no podemos jugar con Dios.
Volvamos ahora al libro de Éxodo para ver el tercer mandamiento. Se encuentra también, como no, en el capítulo 20, y vamos a leer el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bien, en este país, tomar el nombre de Jehová en vano es la cosa más habitual que hay. No sé si os lo habéis planteado nunca, pero aquí es una expresión muy vulgar referirse como ir al baño, pero encima de Jehová. ¿Entendéis? Imaginaos hasta qué vulgaridad se puede llegar, porque esto parece que hace más hombre, ¿no?, decir estas cosas, o es algo ya tan habitual, pero lo dicen hombres y mujeres. Hay gente que sé que cuando llega de otros países aquí se sorprenden de la cantidad de palabrotas que se llegan a decir, de tacos, ¿no? Pero porque además no son solo cualquier sandez, sino que además es caras a Dios. Pues esto es tomar el nombre de Jehová en vano. Pero cuidado, tomar el nombre de Jehová en vano también implica que no podemos hablar de Él como si nada, porque su nombre es santo, porque Él es santo, y deberíamos tenerle una reverencia absoluta, porque es nuestro Creador, y delante de Él no somos nada, y nosotros, como si nada, venga, no, no, cada cosa en su sitio, y el hombre debe saber el sitio que le corresponde, porque nosotros no somos superiores a Dios. ¿Cómo va a ser superior la criatura a Dios? Qué absurdo, ¿no? Pero ese es el orgullo, la arrogancia, el mismo carácter de Satanás, querer ser igual a Dios o superior. Pues eso es lo que ha transmitido en los hombres. Veamos cómo precisamente en el libro de Mateo, capítulo 5, se nos dice algo respecto al juramento. Hay muchas personas que dicen, yo lo juro por... Eso es muy habitual, al menos en esta tierra. Vamos a ver si eso es algo que hay que hacer o no. La Biblia nos dice que de eso nada de nada, pero veamos cómo precisamente se nos dice del juramento que hay algo allí que debemos tener presente. Y son palabras de Jesús, Mateo capítulo 5, versículos del 34 al 37. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El cristiano debería ser una persona tan íntegra, a los ojos de los demás reconocida, que cuando dice sí a algo, es que sí de verdad, porque el cristiano no puede mentir, y si dice no, es no, y ya está. El cristiano no puede mentir, estamos ya citando un mandamiento que veremos en el próximo estudio bíblico. Pero ya veis, aquí se sigue diciendo, lo juro por, lo juro. Y Jesús dice, pero si vosotros no podéis hacer ni que un pelo de vuestro pelo cambie de color, ¿qué pretensión tenéis de hacer esta ostentación? La arrogancia humana, como siempre, para variar. Y vamos a ver ahora cómo sí hay una excepción en los juramentos y que Jesús tuvo que confrontar también. Se encuentra en Mateo capítulo 26 y versículos 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Fue hecho bajo juramento el sumo sacerdote a Jesús, y Jesús dice, tú lo has dicho. Él accede a ese juramento, en cuestión judicial, y además en su caso, por una cuestión muy concreta, porque Él era verdaderamente Dios. Pero debemos tener en cuenta eso, pero no podemos ir jurando porque sí. No, el cristiano sí y no, y punto, y se acabó, porque lo que dice es. Y
en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 12, nos habla también de las palabras ociosas. ¿Qué se refiere con palabras ociosas? Leamos primero el texto. Mateo 12:36. Jesús también habla diciendo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabras ociosas en el día del juicio. ¿Qué es la palabra ociosa? Palabra ociosa es toda aquella que en verdad no sirve para nada. De perder el tiempo, el ocio, que tanto está de moda ahora, que es perder el tiempo básicamente. Pues palabras, conversaciones banales, absurdas, tontas. Todo nuestro tiempo que invirtamos en estas tonterías van a ser utilizadas en el juicio con nosotros. Y esto es muy importante. El cristiano no debería ser una persona que habla continuamente por los codos. Si se habla continuamente por los codos, fácilmente se dicen muchas tonterías y sandeces. El cristiano debería ser una persona de palabras comedidas, no un gran dialogante enseguida como si nada y a explicar batallitas por todas partes. No, no. El cristiano tiene que saber medir sus palabras y antes de decirlas debería pensarlas. Las palabras ociosas, de ellas o con ellas vamos a ser juzgados también. Tengámoslo presente. ¿Cuántas conversaciones banales? Venga a hablar de fútbol y a invertir horas hablando de eso, o de una peliculita, o de cualquier otra cosa. Madre mía. Con el poco tiempo que tenemos como humanos, y cuánto lo desperdiciamos. Y ahora vamos a ver el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento lo hemos tratado muchas veces en las conferencias del Gran Engaño, pero es un mandamiento realmente vital. Es un mandamiento que el catolicismo, aunque lo tenga en sus Biblias, tampoco lo pregona, porque lo ha cambiado, lo ha transformado. Ellos hablan de santificar las fiestas, lógicamente sobre todo el domingo, ¿no? Vamos a ver qué le dijo Dios al hombre. ¿Le dijo exactamente eso? ¿O alguien ha cambiado eso por un propósito realmente nada bueno? Leamos capítulo 20, versículos del 8 al 11. Y con esto me he de referir, Éxodo 20, del 8 al 11, me he de referir precisamente no solo a los católicos, me he de referir a todo el mundo cristiano en general, que está siguiendo las huellas de Roma, aceptando el domingo como día de reposo, para lo cual no hay base bíblica, y ellos lo saben. El mandamiento de Dios es otro, y está en la ley de Dios inmutable, que no puede cambiar, la que se puso dentro del Arca de la Alianza. ¿Qué nos pone el texto? Acuérdate del sábado para santificarlo. Otras versiones pone del día de reposo, en asterisco. Abajo, aquí equivale a sábado. En las propias Biblias católicas son muy claras, dicen sábado directamente. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Interesante, ¿eh? Ni los que están dentro de tus puertas, porque el sábado es realmente sagrado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, el sábado, y lo santificó. Nos está remitiendo ¿a qué? A la creación. Este mandamiento nos recuerda que Dios hizo el mundo en 6 días literales, no en periodos de 1000 años o etapas evolutivas de millones de años que implicaban la muerte de criaturas para llegar a una perfección. ¿Cómo iba a haber muerte antes de pecado? Qué cosa más absurda. ¿Y por qué el Vaticano está diciendo de que, sí, el Dios creó el mundo a través de la evolución?
¿Cómo cuadra eso? Es la aberración más grande, pero claro, están casando la razón con la fe, cuando se están basando en mentiras absolutas. Hay unas conferencias que me gustaría promocionar también desde aquí, de un compañero nuestro, que habla precisamente de evolución o creación, para demostrar la gran mentira en la que está basada la evolución, y que son muy buenas, vale la pena verlas. Pero quiero deciros con todo esto, de que el sábado es el recordatorio que tenemos cada semana, viene a ser como un cumpleaños semanal, en recuerdo de la creación de Dios de la vida sobre este planeta. Y no solo sobre la vida sobre este planeta, sino del Sol, la Luna y las estrellas. El relato de la creación nos habla de que fueron hechas al principio de esta semana de creación. El Sol, la Luna y las estrellas, cercanas a nosotros. Con la cual cosa, eso de que tienen millones y millones de años y se fundirán y no sé qué, es mentira. Esto fue creado por Dios, al igual, prácticamente en los mismos días que nos creó a nosotros. Y los animales no fueron creados millones de años atrás y fueron evolucionando hasta llegar a salir un primate que finalmente llegó a ser alguien como nosotros, más o menos, sino que fue creado el hombre especialmente después de haber creado todo el género animal, y no fue creado por palabra, como el resto de cosas con las que Dios hizo, sino que lo moldeó del barro directamente y le dio la forma, la imagen y semejanza que Dios tiene al ser humano, con lo cual cosa nos está diciendo de que tenemos una dignidad, porque no somos una célula que ha evolucionado y ha pasado por mil y una cosas raras, sino que somos hechos a imagen y semejanza divina. Y esto, a las personas que tengan problemas, que lo pasen muy mal e incluso piensen en suicidio, estas personas deben recordar que ellos son hechos a imagen y semejanza divina. Y si Dios creó al hombre así, no deja al hombre nunca, y Él está para ayudarnos. Por eso nos hizo verdaderamente como Él, por eso nos ama especialmente. Fuimos diseñados especialmente para Él, como Él, por dentro, mentalmente, y por fuera, físicamente. Y esto deberíamos tenerlo siempre presente. Y el sábado descansó, reposó. Sabbat, en hebreo, significa reposo. Por tanto, Dios reposó en sábado, no reposó en domingo. Y cualquier persona que diga que el domingo se observa porque resucitó Jesús y así el sábado era para los judíos, está tristemente engañado o mintiendo, porque en ningún momento se autoriza a que el domingo sea el día de reposo en sustitución al sábado bíblico. Eso no aparece jamás en las Escrituras. Dadles las vueltas que queráis, no lo encontraréis jamás. Los 10 mandamientos, ¿a quién fueron dados? ¿Al pueblo judío? Cierto. Pero si nosotros vamos mirando antes, ya vamos viendo cómo el sábado se guardó, cuando se les dio el maná, pero vemos como antes de todo esto, en la mismísima creación, Dios ya bendijo este día y lo santificó. Y en la creación Dios había hecho un judío. ¿Adán era un judío? No, era un ser humano, el primero. ¿Y Eva era la primera mujer? ¿Eran judíos? No, eran humanos. Los judíos nacieron con Abraham muchos años después. El mandamiento fue dado a la humanidad entera, no a los judíos. Tengamos eso presente. ¿Nosotros qué somos? Humanos. Seamos judíos o no, el sábado es un mandamiento para nosotros. Es el día de reposo. 6 días para hacer la obra, el séptimo, a descansar. Ya habrá un estudio bíblico directamente para el sábado, donde podremos entrar más en detalle, pero mientras tanto sí quiero deciros de que tengáis presente que en las conferencias del Gran Engaño, allí encontraréis todos los detalles históricos al respecto de por qué se hizo un cambio de sábado a domingo en la cristiandad, y de la importancia profética que tiene el sábado, y mucha gente no se da cuenta de eso, no solo lo que ha pasado
anteriormente en esta historia de la humanidad y en nuestros días, sino en lo que va a venir dentro de poco, que las profecías bíblicas apuntan. El sábado va a ser el detonante de los últimos acontecimientos de este mundo. Sábado, domingo, una vez más. Ya lo veréis en donde os he dicho. Y ahora vamos a leer precisamente el relato de la creación, por si alguien cree que cuando se hablaba en Éxodo aquí, de que Dios hace una rememoración de la creación en el sábado, es mentira. Génesis capítulo 2, vamos a leer precisamente los textos de versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Más claro no se puede ser. ¿Dios se había cansado? No, Dios no se cansa, si no, no sería un Dios. Sería un Dios de risa. Es Dios, no hay otro. ¿Por qué descansó? Pues porque sabía que al hombre sí le haría falta eso. Y ya pasó antes del pecado, cuando el hombre no se cansaba. ¿Por qué se le dio el sábado? Porque tenía 6 días de actividad y uno para dedicarlo concentrado específicamente en adorar a Dios. Es como si fuera el enlace perfecto entre una relación muy íntima entre dos personas, que durante la semana van ajetreados, necesitan un día, lo que se dice ahora de relax, ¿no? Para compenetrarse, poder hablar, conocerse, quererse. Ese es el sábado, y Dios lo hizo así para el hombre. Y eso no puede ser transferido a ningún otro día, porque Dios no bendice ningún otro día de los 7, a excepción del sábado. ¿Vamos a ser arrogantes de decir nosotros que pasamos esa bendición a otro día, o a ninguno, como hay alguna religión también que dice que no hay que adorar a Dios en ningún día en concreto, que todos los días son buenos? Claro que todos los días son buenos, es evidente, pero hay un día en el que nosotros cesamos toda actividad para poder tener la comunión con Dios. Pero bien, hay gente que prefiere marcar sus normas en vez de seguir las de Dios, ¿no? Y vamos a terminar con un texto que se halla en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, y vamos a ver unas palabras de Jesús muy, pero que muy claras, versículos 27 y 28. También les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del reposo, del día de reposo, del sábado. Jesús es clarísimo. El sábado se hizo en beneficio nuestro. Dios, que nos ha hecho y conoce cómo somos, y más después del pecado, que necesitamos descanso y una comunión más íntima con Dios, porque Satanás ya se encarga de apartarnos. ¿Vamos a decir de que nosotros no necesitamos el sábado? Fue hecho para beneficio nuestro. Pero además, ¿qué nos está diciendo? ¿Para qué nos sirve el sábado? Si lo habéis visto, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Nos sirve para darnos cuenta de que Él pone algo especial en este día, y eso va a repercutir sobre nosotros. Él es Señor del sábado, no dice que es Señor del domingo, que el domingo sea el día del Señor, no. Dice del sábado. Pues bien, los 4 mandamientos son muy claros, especialmente el sábado. Nos viene a decir de que si nosotros lo guardásemos cada semana, no seríamos ninguno de este planeta ateo. Nadie puede explicar el origen de la semana de 7 días. Nadie. La evolución no puede explicar eso, y de que en todas las culturas de todo el mundo haya una semana de 7 días. La Revolución Francesa, cuando se puso contra Dios, quiso instaurar la de 10 días. Fue un fracaso tremendo. ¿De dónde surgió y que todos tengan una semana?
¿Sabéis? Solo hay un lugar donde se explica eso, y es la palabra de Dios, el relato de la creación. ¿Qué cosas, eh? Pues ahí está. Si nosotros guardásemos siempre estos mandamientos, no habría ateos, porque recordaríamos que Dios nos hizo, y Dios existe. Y no podemos desesperarnos por las cosas, porque Él está por nosotros. Y nos va a venir a liberar dentro de poco de este mundo, de todo lo malo que hay aquí. Y debemos estar preparados para esto. Tengamos presente que los mandamientos fueron dados para beneficio nuestro. No solo el sábado, todos. No fueron para fastidiar al ser humano. Mira, le voy a poner estas restricciones para fastidiarlo. No, no. Dios nos quiere, nos ama, y lo hizo para nuestro bien. ¿Vamos a ser nosotros los que digamos, no, Señor, yo sé más que tú? No podemos ser tan absurdos, ¿verdad? Pues bien, ahora hemos tratado los 4 primeros mandamientos. En el próximo estudio vamos a tratar los otros 6, la relación con nuestros prójimos, base de la convivencia de la sociedad. Por tanto, tengamos presente que los 10 mandamientos están en vigencia y que nosotros debemos guardarlos, porque si no, no estamos en consonancia con el carácter de Dios. Y los únicos que van a entrar en el reino de Dios son los que estén en consonancia con Dios. Si nosotros tiramos por un carácter distinto, no podremos estar con Dios. No tendremos la vida eterna. Que Dios nos ayude entonces a guardar estos mandamientos. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, por tu justicia. Te damos gracias porque tú dices que hasta la 3ª y 4ª generación estarás pendiente. Y es cierto, tú lo haces, Señor, porque conoces que nuestra genética funciona así. Y que como nosotros no hagamos las cosas bien, eso es lo que vamos a seguir implantando en los corazones de nuestros hijos. Por proceder y por genes, la tendencia al mal va a ser peor. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos a ser conscientes de que nosotros mismos nos provocamos bendiciones o maldiciones muchas veces. Y por eso, Señor, te queremos pedir que tú nos ayudes a serte fieles. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a ser una luz para todo el mundo. Y que nuestro orgullo y arrogancia ante tus enseñanzas queden arrastradas por el suelo. Humíllanos tú, Señor, para poder ser enaltecidos junto a ti y poder conseguir al final la vida eterna a tu lado y con todos los santos y redimidos de todas las épocas. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a serte fieles hasta el fin. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.